Hola señores y señores, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Me da gusto darles esta más cordial bienvenida. Estamos iniciando una edición más de Platicando con, usted sabe, el espacio que siempre estamos esperando, usted, yo, bueno, yo más que usted tal vez, pero siempre con ese afán de compartir con ustedes temáticas diversas, algo que nos puedan estar en este momento dando nuevas ideas o, ¿por qué no?, conocer nuevas realidades. Por ejemplo, esta noche, quédese con nosotros, porque vamos a hablar de una que no es nueva realidad, ya tiene muchos años entre nosotros, es una realidad que impacta directamente en cualquier aspecto de nuestra vida, pero a veces, bueno, yo digo a veces a título personal, se ve a veces tan distante, se ve compleja, difícil en su estudio, pero créanme que cuando nos acercamos a ella y lo vemos tan cerca, pero tan cerca, es más, hasta dentro de nuestro propio organismo, es cuando uno dice, ¿por qué la química? La química no le damos de repente una importancia, o ¿por qué la desconocemos? Pues ¿qué cree? Que este programa, así lo hemos intitulado, justamente el conocimiento de la química y su impacto en el desarrollo de nuestra sociedad. Y están miembros de un reciente organismo aquí en el Bajío, porque ya existe a nivel nacional en la Ciudad de México, pero es un colegio nacional de ingenieros químicos y de químicos en el Bajío, justamente, que nos van a hablar y nos van a compartir de todo ese impacto, del significado que tiene la química en nuestros días, e incluso hasta poder clarificar cómo poco a poco se ha ido, pues, abriendo un poco la esfera de la química en otros saberes, en otras disciplinas. Eso será lo importante. Así que quédese con nosotros. Esperemos que sea un programa que sea para usted también de mucho atractivo. Están los teléfonos ya apareciendo seguramente. También tenemos presencia a través de Facebook en esta red social, Platicando con, para que los que quieran también a través de esos comentarios en esta red social, o bien llamar por teléfono y hacer comentarios en concreto, felicitaciones, aportaciones. Recuerde, este programa también es para usted y usted lo enriquece. Así que vamos a comenzar presentando a nuestros invitados, una vez más agradeciéndoles que estén con nosotros, miembros del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y de Químicos en el Bajío. Está quien es su presidente, el presidente del Consejo Directivo de CONIC Bajío para el periodo 2018-2020, el ingeniero Fernando Hernández Calvillo. Ingeniero, ¿cómo está? Muchas gracias, Gabo. Muy bien. Bienvenido, buenas noches. Aquí estamos. Bien, así, ¿qué tiene? No, ahorita le damos un producto químico para que alcance ahí a abrir las vértebras. Sí. Bienvenido. Sí, gracias. También con nosotros, quien es el vicepresidente de este organismo, CONIC Bajío, el ingeniero Norberto Roque Díaz de León. ¿Cómo está? Muy bien. Bienvenido. Gracias por el espacio. No, al contrario, gracias a ustedes por estar con nosotros. Y también, quien es el director de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos en Guanajuato, ingeniero, imagino que ingeniero químico también, ¿no? Así es, ingeniero químico Sergio Ponce López. ¿Cómo está, ingeniero? Gracias, muy buenas noches y un gusto estar aquí con ustedes. Gracias nuevamente. Ya en su momento, hace un poquito tiempo, también Platicando con, tuvimos también la fortuna de contar con personalidades importantes del mundo de la química. A propósito, porque había un evento en aquel entonces, se estaba festejando, celebrando 100 años de la química en México. Todo un evento, fue todo un parangón, la verdad. Una serie de reconocimientos que se hicieron a personalidades de ayer, de hoy, en el mundo de la química, y que bueno, aquí estamos nuevamente para seguir insistiendo en esa importancia de la química en nuestros días, ingeniero. Sí, muchas gracias. Pues comentar que esto, pues en realidad es el seguimiento, ¿verdad? Un proceso que inicia no hace 2 años y medio, que fue cuando para Guanajuato comenzamos a trabajar. Y Guanajuato fue el único estado de la República que organizó esto, el único. Sin embargo, creo que resultó adecuado. Pero esto es el seguimiento de un proceso que data de hace más de 100 años, ¿no? En el año 1913, Juan Salvador Agraz, que regresa de Europa con ideas innovadoras para el país en materia química y de desarrollo industrial, hace gestiones ante el presidente Madero, 1913, para iniciar la Escuela Nacional de Química Industrial. Pues pasan 3 años, hay una inestabilidad política, social, y él sigue insistiendo hasta que en 1916
con el presidente Carranza, el 23 de septiembre se establece la Escuela Nacional de Química Industrial, siendo en ese tiempo rector de la Universidad Nacional de México un guanajuatense, don José Natividad Macías, originario de Silao, y que era rector de la Universidad Nacional de México. Entonces impulsó fuerte este proyecto junto con Félix F. Pallavicini, secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, que hoy es Secretaría de Educación Pública. Entonces, digamos, ese es el antecedente, y nace en Tacuba, donde hoy están las oficinas del CONIC, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de esas fechas memorables, y es hasta el siguiente año, en 1917, que la Escuela Nacional de Química Industrial pasa a la Universidad Nacional de México, pero hasta el año siguiente. O sea, nace como un proyecto nacional. Entonces pasa a la Universidad Nacional de México, todavía no era UNAM, hasta 1929, con otro guanajuatense que era rector, Ignacio García Telles, que es quien inicia la autonomía universitaria. Entonces, más o menos es el antecedente de esto, con un ímpetu enorme de Juan Salvador Agraz, una visión de la educación química, con algo que hoy ha desaparecido, que es la filosofía de la química, lo cual lo vamos a retomar en un proyecto que ya hablaremos más adelante. ¿Por qué? Porque es importante, si no retrocedemos en el conocimiento, ¿no? Entonces, en ese tiempo ya él daba la materia Filosofía de la Química, Juan Salvador Agraz, influido por Berthelot, 2 premios Nobel que fueron sus maestros, y el ímpetu, ¿no? Las ganas de que México cambiara, progresara. Entonces, este es un antecedente importantísimo, básico. Inclusive José Natividad Macías, aunque era abogado, él tenía una industria que era relacionada con la química. Por ahí está en un libro que escribe su sobrino de Silao, ahí está el libro, lo tienen en Guanajuato, donde habla que tenía en Tepito una fábrica de jabón, asociado con un químico, aún siendo abogado. Entonces tenía auge, ¿no? La gente quería hacer algo relacionado con la química, estamos hablando hace más de 100 años. Y si me permitiera remitirme, digamos, para hablar de lo que es la propiedad de lo que nos está hoy, esta noche, convocando la química, todavía muchos años atrás, ese ejercicio del ser humano por comprender la naturaleza misma, y no sé por qué de repente me apareció una imagen, el alquimista. ¿Sí son dentro de los albores o de los antecedentes también de la química este ejercicio? Sí, definitivamente es buscar la naturaleza misma de la materia. Había algo de fantasioso o fantástico en alguna de la búsqueda, por ejemplo, de la piedra filosofal, que todo haría que se convirtiera en oro, pero fuera de eso, la química ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. No obstante, la velocidad con la que ha tenido avances en el último siglo, y yo diría que recientemente esto todavía ha venido creciendo en forma exponencial, y hay muchísimos campos donde puede aplicarse esto, nuevos materiales. Hoy estamos viendo conceptos como nanotecnología, pero también algo que está presente como uno de los grandes problemas de la humanidad hoy en día, como es el tema de la contaminación, del mantenimiento del medio ambiente, en donde la ingeniería química también tiene grandes aportaciones, entre otros muchos, desarrollando nuevos materiales que son biodegradables, cosa que los materiales que hoy mayoritariamente estamos empleando pueden tardar cientos de años en desintegrarse. Así es. Hoy podemos ver una botella aparentemente de plástico, pero que en realidad es una fibra elaborada a base de maíz. Obviamente tiene modificaciones genéticas y después una serie de procesos químicos que nos permiten llegar a un producto amigable con el medio ambiente. En el rubro de la medicina también la química ha tenido un papel muy importante, no solo en el aspecto de la
salud correctiva, por llamarle de alguna manera, sino también en la preventiva y el avance que hoy tenemos en los análisis y todo lo que viene a continuación. Quizás en muy poco tiempo, con un teléfono, podamos tener muchísimas pruebas de nuestro azúcar, de diferentes condiciones de nuestra constitución física, sin necesidad de acudir a un laboratorio, y esto será transmitido directamente al consultorio de nuestro médico. Entiendo. Y yo quisiera pedirle al ingeniero Sergio, en el siguiente bloque, regresar con usted, porque yo le puedo decir, platíqueme, pero nos quedan unos segundos para irnos a cuadro. Mientras yo voy recapitulando un poco, y sí va que voy apuntalando lo que quisiera preguntarle. De entrada, yo diría, ¿qué estará haciendo un ingeniero químico en una Cámara de Comercio, representando a México ante Estados Unidos, aquí en Guanajuato? ¿Y cómo, entonces, hasta dónde está el alcance de un ingeniero químico? A veces uno los imagina solamente en su laboratorio, haciendo sus pruebas, haciendo sus cálculos, ¿cómo se dice ustedes? Revisando y analizando las propiedades, etcétera, etcétera. Pero se me hace que su testimonio también va a ser muy interesante para saber, bueno, tiene otros saberes y otros campos que también se pueden desarrollar. Así que estamos hablando, señoras y señores, esta noche de lo que es la importancia de la química en nuestra sociedad. Ya volvemos. Volvemos con todos ustedes, hablando esta noche de la importancia de la química, su impacto, dónde, de qué manera está presente en nuestras vidas. Y sabe que, y si de una vez puede servir estos testimonios o esto que nos puedan compartir estas personalidades de CONIC Bajío, pues también nos ayude. Es más, avísele ahí a sus hijos, a los que estén en prepa, que traigan alguna inquietud de estudiar la química o todas las carreras relacionadas con la química, porque lo que vamos a estar escuchando, así, mire, oro molido, información, sobre todo primera mano de lo que significa estudiar y vivir de una carrera como ser ingeniero químico. Sergio. Gracias. Pues sí, soy ingeniero químico industrial, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Química del Instituto Politécnico Nacional, y creo que tomé la mejor decisión al estudiar esta carrera. Y me acuerdo que la primera frase que nos dijeron cuando empezamos a estudiar, de un autor anónimo, es: somos un trozo de química adornado de cultura. Si no hubiera cultura, solo seríamos un trozo de química. Okay. Porque somos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Pero la cultura es lo que nos hace diferente de las demás especies, que son 300 millones de especies vegetales, animales con las que convivimos, y solo el hombre tiene esta capacidad y este tema de la cultura. Y la química es sumamente importante. A finales del siglo XIX la esperanza de vida de una persona era de 40 años. En el siglo XX aumentamos a 50 años y hoy en promedio un mexicano tiene una esperanza de vida de 75 años. No fue magia, son la química y los productos químicos los que han hecho que el ser humano pueda vivir más. Y además la química se utilizó en primera instancia no solo para vivir más, sino para que vivamos mejor. Esa era como la razón de ser de las personas que hablabas desde el inicio, desde los alquimistas, buscar ese elixir de la vida, pero para vivir mejor y más. En este tiempo también, lamentablemente, hemos no utilizado adecuadamente la química, entonces sí tenemos muchas cosas muy positivas que nos ha generado la química y este estudio de la vida, pero también tenemos cosas que actualmente están en un tiempo de peligro para la misma humanidad por su uso mal manejado. Claro. De hecho, existen desde los años 80, existe a través de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, se creó un programa para distinguir cuáles son las sustancias químicas peligrosas, ya sea por sus características físico-químicas, por su toxicología o por el daño que le pueden causar al medio ambiente. Y dentro de estas sustancias está una que ahora está muy de moda, matando a muchos seres humanos, que son las sustancias cancerígenas, o sea, que son propensas a esto. Y también me preguntabas que qué hace un ingeniero químico industrial como director de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos. La razón de ser de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos en el estado de Guanajuato fue porque hace alrededor de 18 años una misión de empresarios norteamericanos vinieron a Guanajuato para conocer la diversidad de sus productos. Y se dieron cuenta que tenemos excelentes productos, pero que carecíamos de políticas ambientales sustentables para estos productos,
que al llegar a Estados Unidos no cubrían los aspectos por el alto contenido de plomo o de algunas otras sustancias. Entonces, uno de los objetivos de la Cámara en la zona Bajío es generar proyectos sustentables para que entonces este producto se pueda vender no solo en Estados Unidos, sino en cualquier parte. Y es de ahí que buscaron un ingeniero químico para que hiciera este trabajo. Y también es importante decir, ahorita que hablábamos, también creo que nos falta un ingeniero químico que gobierne a veces este país. Necesitamos de la ciencia, necesitamos de cosas prácticas y que sean reales. Es decir, así como lo estoy escuchando, un ingeniero químico o un ingeniero, no sé, otra vez, con las áreas disciplinarias ya correlacionadas, bioquímico, químico farmacéutico, no sé cómo llamarlo, metalúrgico, petrolero, etc. Tiene ya de entrada una plataforma y una forma de ver la vida muy interesante, porque usted habló es finalmente nutrirse, descubrir, conocer lo que es la naturaleza en sí misma, ¿sí? Y eso pues le da algunos puntos a favor. Sí, de hecho, a veces para ver al futuro, al frente, también no hay que perder de vista el pasado. Y regresando un poquito a aquel inicio de hace 100 años, la visión de Juan Salvador Agraz era formar a las personas idóneas para tener una industria adecuada para el país. Tal vez en ese momento no era muy importante todavía el asunto de cuestiones secundarias, ¿no?, que afectaran el medio ambiente. Era como desarrollar los productos necesarios. Pero él pensó en 3 personas para la industria. Uno, el químico industrial, el profesional de la industria. El otro, el práctico en industrias. Y la otra persona, el perito. O sea, ya en ese momento decía, necesitamos a alguien experto en la industria. Estamos hablando de hace 100 años. Hoy el CONIC es de sus bases fundamentales y además sustentada en la Ley de Profesiones y respaldada por la Secretaría de Educación Pública. Pensé que faltaba todavía un personaje más, el que lo sepa vender, el que tenga el conocimiento preciso. Sí, exactamente. Y bueno, aquí yo quiero platicar muy rápidamente sobre, a los 7 años a mí la química me empezó a interesar, es decir, van a ser 50 años, ¿no? Por cuestiones de mi papá, me voy a estudiar ingeniería química a la UNAM, a la Facultad de Química, regreso a la industria, estoy años en la industria, pero esto que comentas es fundamental, o sea, cómo nunca debe de perder uno el asombro, la tenacidad y esto que dices de vender el producto. Me llevó 14 años desarrollar productos biodegradables para la industria de la curtiduría. Al final lo desarrollo, pero también lo vendo, o sea, lo meto al mercado, porque ¿quién más que quien conoce el producto puede creer en él, ¿no? Claro. Entonces el ingeniero químico también tiene esa posibilidad, ¿no? Más que por la técnica, por el amor a lo que ha creado. Es como un hijo, ¿no? Lo creas, lo construyes. Entonces, ese producto hoy se usa en la industria curtidora. Entiendo. Así. Entonces, por lo tanto, ¿es un productor nato, un ingeniero químico o un apasionado, enamorado y actor de la química? Sí, y finalmente en Guanajuato creo que por la diversidad de actividades económicas, algunas en el sector primario, que puede ser la agricultura y su valor agregado en la industrialización de alimentos, o como ya lo mencionaba el ingeniero Hernández, el sector de la curtiduría, en fin, prácticamente en todas las actividades económicas del Estado está de alguna manera involucrada la química, con otra gran ventaja, la capacidad de estabilidad en cuanto a la economía de una región del sector químico es mucho mayor que algunos otros. Nosotros vimos llegar, crecer, desarrollarse y prácticamente desaparecer la industria del vestido, cuando llegó a haber muchísimos talleres en su momento. En Estados Unidos, la industria automotriz, que pensaban que iba a estar por toda la vida, pues también ya Detroit es un lugar muy triste. Y en cambio, donde se ha establecido industria química prácticamente en ocasiones desde hace más de un siglo, ahí sigue, porque es el conocimiento
precisamente sobre la química, lo que le permite dar esta competitividad. Y quizás aquí convenga hacer dos breves comentarios, independientemente que Fernando abunde en uno de ellos. Siempre las matemáticas y la química como que causan cierto resquemor, pero yo creo que es una percepción totalmente equivocada. La química en particular es un mundo fascinante, y por ello, derivado de las celebraciones de los 100 años de la química en Guanajuato, es que se va a llevar a cabo un proyecto que permita dar información a los jóvenes para que se den cuenta de la realidad de lo que es estudiar química. Y el otro punto, en donde también tiene la ventaja de emprender y de mejorar las condiciones de competitividad de las empresas, Guanajuato tiene, en particular en la Universidad de Guanajuato, una serie de laboratorios amplísimos, inclusive ha generado patentes, pero lo que necesitamos es que esos laboratorios sirvan, o esos investigadores, que también se tienen muchos, sirvan para incrementar la competitividad de las empresas de Guanajuato. Y mañana precisamente se presenta por parte de la Universidad de Guanajuato un nuevo proyecto de vinculación entre toda esta área de investigación de la universidad con el sector productivo, en donde esta vinculación es muy importante y sin duda no solo a las empresas ya establecidas, sino que ojalá esto pudiera detonar nuevos proyectos, nuevas ideas de inversión y con ello contribuir a que Guanajuato cada día sea más competitivo. Qué interesante, ¿cómo puede ser desde esta visión que ustedes puedan tener? Yo quisiera que en el siguiente bloque nos sigan platicando sobre todo ya una organización, un organismo que se desprende de una visión nacional y que al empezar a regionalizarse seguramente van a empezar a detonar, como usted bien dice, con más fuerza todos esos proyectos. Y yo creo que tiene que ser parte de esta nueva cultura, cómo socializar una vez más la química, que está cerca de nosotros, que convive con nosotros, y quitarle esos mitos o esas ideas preconcebidas. Bueno, pues solo será cuestión de esperar sobre qué proyectos estaremos hablando y de qué manera van a estar acercando, me imagino que las organizaciones más adecuadas, las escuelas, los centros comunitarios, quizás acercarlo directamente ahí en las colonias y en estas zonas donde puedan unos, como dicen, en algún parque temático, toca, juega, aprende, prohibido, no prohibido, algo así, ¿tiene esa idea? Seguimos platicando esta noche. No sé ya usted en casita qué impresión le está generando conocer este universo de la química. Todavía tenemos espacios para hablar con mayor fuerza y mayor profundidad en qué aspectos, sobre todo la correlación que tiene con otras áreas y que a veces no nos damos cuenta. Yo de entrada me salta el tema de la biología, que está muy íntimamente relacionada, la siderurgia, todo lo que trata la mineralogía. Usted bien dijo en el campo de los petroleros, ¿no? La petroquímica, etcétera. Muy, muy, muy rico en realidad. Y yo quiero aprovechar para saludar a la gente que por ahí a través de Facebook Live nos está también saludando. Gracias al buen Harry Seldon por tus saludos. Gracias, también saluda Harry Seldon al doctor Fernando. Toño Cantador, gracias, maestro, gracias. Excelente panel, interesante tema. Alberto Tanque Jiménez, saludos, gracias, estimado Alberto, muy gentiles por estar sintonizándonos en esta vía también tecnológica. Adelante, ingeniero. Déjame comentarte, hoy se festeja en el mundo el Día Mundial de la Felicidad. Ajá. Uno de los puntos que evalúa la felicidad es el grado de sorpresa que tienen las personas de ese país. Y creo que la química, mis colegas estarán de acuerdo conmigo, te permite todavía sorprenderte. Okay. Mientras más estudias, te das cuenta de que menos sabes, ¿no? Y la química nos ha permitido tener eso. Por eso es que se crean nuevas profesiones, nuevos productos, porque va evolucionando el conocimiento, te va permitiendo sorprenderte y pues es maravilloso, ¿no? Bueno, disculpe, ingeniero, yo pensé que se refería a otro tipo de sorpresas que uno va viendo en la vida cotidiana, con eso de que ya uno saltó para el otro y saltó ya, quiere ser. Pero no se refiere a ese tipo de sorpresas, ¿verdad? No, esa sorpresa de las cosas tan maravillosas que nos rodean, ¿no? Esa composición. Y eso es algo muy importante.
los químicos no somos serios, de hecho somos divertidos. Es una carrera difícil. Y a veces contrario a la idea que tenemos, de que son más bien así muy adustos, muy ceremoniosos, ¿no? No, yo creo que todo lo contrario. Y eso es algo muy importante, ¿no? Puedes ver la corbata de aquí, ¿no? Oye, ¿se puede es una corbata con la tabla periódica, entonces para que veas que somos divertidos. La corbata, sí, es cierto. Yo de repente decía, ¿será un jeroglífico o algo? No, pero no, ¿verdad? No. Estamos hablando que es la tabla periódica de la los tabla elementos. periódica. La tabla periódica. Ok. ¿Esa dónde se encuentra? Hoy día platícanos. En realidad me la regalaron en una visita que hice a una empresa fuera del país. ¿Ah, sí? Y hace muchos años. No es una corbata que use con frecuencia, pero dije, creo que es adecuada para este día. Sí, está ad hoc. Mire qué interesante. Yo creo que también son maneras como de ir manifestando ese orgullo, esa sensación personal de lo que implica la ingeniería, bueno, en este caso la química en sus vidas también, ¿no? Así es. Oiga, y a ver, me quedé con la idea anterior, en el bloque anterior. ¿Cómo y de qué manera, ya desde la CONIC, desde este Colegio Nacional, capítulo Bajío, de Ingenieros Químicos y de Químicos, quieren acercarse? ¿Cómo y de qué manera? Primero, a mí me gustaría que nos platicara, entonces, si es correcto que la CONIC Bajío nace pues de este Colegio Nacional que está en México y que hay una idea como de regionalizar. Así es, de hecho, quiero retomar un pensamiento que hace 55 años Jaime Torres Bodet comentaba en la Universidad Veracruzana. Decía, estamos enseñando a la gente con supuesta profundidad, pero con falta de visión y amplitud. Entonces yo consideraría que estamos enseñando con ausencia de las dos cosas. De las dos cosas. ¿Por qué? Porque cuando comento desaparece la materia de filosofía de la química, ya no enseñamos con profundidad. Ya no enseñamos con profundidad. Por mera duda, Sí. ¿A qué se refería filosofía de la química? Filosofía de la química, pues habla de eso, la filosofía de la materia y de la energía. O sea, la transformación de la materia en las reacciones químicas, o sea, conlleva también la parte de la energía. Y conlleva también el poder estudiar la bioquímica, el origen de la vida, el desarrollo, etcétera, ¿no? Que es el concepto de potencial químico, que hoy está ausente en los planes, hay que volverlo a considerar, porque no podemos concebir la enseñanza de la química en una química estática, o sea, la química es viva. El doctor Enrique Villarreal, que falleció recientemente, era experto en diseño curricular y en electroquímica, pero él decía, hay que estar siempre atento a la educación y al diseño curricular, viendo inclusive las contrariedades o las contradicciones que tenemos como personas, ¿no? O sea, que aceptamos un conocimiento pero a la vez lo rechazamos, que queremos avanzar pero nosotros mismos obstaculizamos. Ponemos resistencia. Sí, exactamente. Entonces, esa es la parte dialéctica y Torres Bodet lo ejemplificaba como algo que no había podido resolver porque anteriormente ya había sido secretario de Educación y director de la UNESCO, el único director de UNESCO mexicano. Entonces, y quería poner esto para decir, bueno, es que ahora estamos aprendiendo y ¿qué proponemos desde el CONIC? Proponemos toda una estrategia secuenciada y proponemos una ingeniería organizacional. O sea, la ingeniería organizacional queda en 6 estructuras de organización del colegio para que sea efectivo, para que dé resultados a la sociedad y para también tener la satisfacción de tener un hábitat de la química y poder resolver los problemas de la química. Entonces consideramos la Asamblea General, el máximo órgano, o sea, todos los colegiados, los integrantes, el comité directivo que quiero mencionar, está constituido por el ingeniero Norberto Roque Díaz de León como vicepresidente, el doctor Alejandro Blanco Labra, iniciador del CIMBESTAB en Guanajuato como secretario del Interior, la químico Alma Gloria Muñoz Guzmán, secretaria del Exterior, la maestra Silvia Martínez Castillo de la Universidad de Guanajuato, tesorería, Sergio Ortega Mereles, prosecretario, doctor Juan Orlando Flores Rizo, prosecretario del Interior, Gabriela Medina Ramos, protesorera, y hay 7 delegados, uno por estado miembro. Por Aguascalientes tenemos al químico
Miguel Ángel Rodríguez. Tenemos por Guanajuato a Jaime Salvador Maya Flores. Por Jalisco a Jorge González Ríos, un joven emprendedor, se va a Canadá, está en el doctorado en el CIMBESTAB de Jalisco. Está otro gran investigador por Michoacán, el doctor Agustín Jaime Castro Montoya. El doctor Alfonso Vaca Nava, trabajó 45 años en Estados Unidos, se jubila allá y sigue a sus 82 años, ahí estuvo en el evento. Por Querétaro, Pedro Medellín Milán, un gran impulsor de la sustentabilidad, ¿verdad? Por San Luis Potosí, llegaba algo enfermo, pero ahí estuvo. Y Erlinda Berber Vargas Ramírez por Zacatecas. Y Pepe Martínez González está como presidente de la otra estructura, que es el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo es una conexión con la sociedad. Ahí están más de 30 instituciones, sector empresarial, sector social, instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones de gobierno. Entonces, en cada estado va a haber un consejo consultivo del estado, o sea, del CONIC en el estado. Entonces, nos vamos a reunir una vez por año en cada estado para ver la problemática de cada estado y atenderla en proyectos de investigación y desarrollo. Entonces, esa es la tercera estructura, el Consejo Consultivo. La cuarta estructura, y la que va a trabajar los 365 días del año, es el Comité Ejecutivo. Sí, esa es la cuarta. La quinta son las comisiones técnicas, que ahorita hablaremos un poquito de ellas, los comités permanentes y las comisiones permanentes. Esa es la quinta estructura. Y la sexta son los proyectos estratégicos. Ahí en los proyectos estratégicos tenemos, por ejemplo, a la doctora Tessy López Guerne, a quien le enviamos un saludo y deseamos que pronto esté en recuperación. Ella fue nombrada para el Premio Nobel en el 2016. Hubiera sido la cuarta mujer en la historia. Ha habido 3 premios Nobel, mujeres. Hubiera sido la cuarta. Por sus estudios, tiene 35 años haciendo estudios sobre cáncer y diabetes a partir de nanociencias y nanomedicina. Ese va a ser un proyecto del colegio, ¿verdad? En esa estructura, proyectos estratégicos. Estamos hablando que ahí habría 100 proyectos de alto nivel, más 1000 proyectos de extensión en las escuelas que llegarían a la ciudadanía para iniciar. Entonces, esa es la estructura organizacional. Y las estrategias son 7 en las que vamos a trabajar. ¿Cuáles son? Es ciencia, tecnología, desarrollo y sustentabilidad. Primera línea estratégica. La segunda, educación. Ahí en educación, por ejemplo, tenemos 2 proyectos. Uno es Químicos del Futuro. Vamos a empezar a trabajar con los niños desde los 8 años, ¿sí? Y vamos a seguir una trayectoria. Y la otra es una maestría que será de las maestrías más importantes del país. Es maestría en Administración de Industrias Sustentables. Esta va a atender a reactivar un conocimiento acorde a una educación química actual y acorde a la sustentabilidad. Yo sé que hay todavía más información de todos esos proyectos y lo que es la estructura de CONIC, pero permítame hacer una pequeña pausa. Me voy a quedar con una idea que me gusta mucho. Creo que el primer paso que estarán haciendo, me agrada, es el despertar e impulsar las vocaciones científicas, tecnológicas, desde el rubro de la química. Eso está muy interesante. Volvemos. Carmen, aquí estamos platicando. Fíjense, es que lo que me gusta con los invitados, que también en el descanso platicamos, porque cuando hay temas y hay proyectos como los que está presentando CONIC respecto a cómo seguir impulsando una cultura donde cada vez más la química esté haciendo o siendo consciente nosotros de su importancia, bueno, pues siempre nos queda como el gusto de seguir preguntándoles. Ahorita lanzaba una idea también en el aire. ¿Usted ha escuchado, por ejemplo, dígale a sus hijitos que están en prepa o estén con la inquietud de estudiar, qué área de la química me gustaría estudiar? La nanotecnología. Todavía como que el nombre para muchos sigue siendo algo nuevo, pero me dice que ya tiene un ratito en el medio.
Sí, ya no es algo nuevo. Lo que empiezan cada vez a ser mayores son las aplicaciones de esta tecnología. Como ya comentaba Fernando, la doctora Tesi precisamente tiene 2 aplicaciones sobre la nanotecnología, uno para el tema del cáncer y otro para el tema de la diabetes. Este último, uno de los grandes problemas de la humanidad el día de hoy. Pero no solo eso, en la propia electrónica, la nanotecnología hoy es el pan de cada día, por decirlo de alguna manera, y es que precisamente la naturaleza de lo muy pequeño es lo que le permite tener las aplicaciones que materiales en el pasado no habían podido tener. Es la tecnología de lo diminuto, o es como la visión de lo diminuto, pero que nos acerca a grandes realidades. Así es. No se alcanza a veces con el simple, pues el sentido que tiene el humano, y a veces ni siquiera estos zapatos que poco a poco fueron indagando realidades, no, todavía se van más hacia adentro, ¿cierto? Cierto. Fíjense qué interesante. Oiga, y para seguir, ingeniero Sergio, en esta temática de lo que es la química, la pregunta que sigue estando en pie es, cuando alguien estudia esta carrera, o las carreras relacionadas, su mirada o su forma de ver el mundo es realmente muy interesante. Acercarse a la naturaleza, dicen que la naturaleza es benigna y siempre recompensa a quien se atreve a acercarse a ella. Y ahorita que dijiste, o el doctor Fernando, casi hay mucha gente como ingeniero químico que es longeva. Y no sé si es producto de esa misma interacción que llega a haber. Pues yo creo que sí, porque malo sería que el conocimiento que uno quiere no lo aplicara en uno mismo, ¿no? Claro. Entonces empiezas a vivir la forma diferente, y ahorita los químicos tenemos una gran tarea, y que es vivir de acuerdo a un modelo económico que se llama desarrollo sustentable. Y ese es uno de los escalinatas que quiere el CONIC impulsar en esta zona centro del país, dado que es la zona en estos estados que llevan la zona centro del país, donde más inversión extranjera hay, donde más empresas de tecnología hay. Sí, pero también necesitamos esa contraparte que ayude a equilibrar entre el uso de los recursos y la tecnología con el bienestar de todos nosotros. Entonces el desarrollo sustentable se ha convertido en un tema muy importante, y es tan importante que en química una palabra que utilizamos mucho es la entropía. ¿Y qué es la entropía? Es el desorden universal, pero todo desorden también tiene un orden. ¿Cómo le hacemos para compensar ese desorden o ese desequilibrio que estamos haciendo? Entonces, yo creo que ahorita uno de nuestros grandes trabajos y que va a tener el CONIC es dar soluciones a los problemas de hoy que están encaminados a problemas muy fuertes como el cambio climático, como la escasez de agua, como la generación de residuos, mismos que se han generado a través del uso de la química para tener mayores satisfactores como seres humanos. ¿El uso de las energías alternas también es un campo de...? Sí, claro, porque lo decía muy bien Fernando hace rato, la química tiene un catalizador muy importante que es la energía. O sea, todo está derivado de la energía. Entonces, para nosotros tener energías alternativas nuevas, sí, pero ¿qué va a producir el captar esa energía? Claro. Voy a decir una ecuación aquí química, pero hay una ley que se llama la ley de la termodinámica, segunda ley, que dice que ningún proceso se lleva a cabo al 100% de efectividad. ¿Qué significa esto? Siempre cualquier cosa que hagamos va a tener un trocito o un pedazo de desperdicio. Claro. ¿Cómo le hacemos para que ese desperdicio o esa ineficiencia no nos impacte? Es parte de lo que el CONIC, con este grupo de investigadores, y no solo investigadores, yo creo que invitan a la sociedad en general, a cualquier joven, como tú lo mencionabas, a cualquier niño que tenga inquietud, pues se puede acercar con el CONIC Bajío, que va a ser una de sus fortalezas, porque yo creo que hay más conocimiento afuera, con 6 millones de guanajuatenses, que las personas que conforman o que conformaremos el CONIC, que al final de cuentas pues es limitado. Si no es indecisión, si tienen el dato se los agradecería. ¿Cuántos ingenieros químicos hay en Guanajuato? ¿Hay alguna base, alguna idea somera por lo menos? ¿Hay un acercamiento? No se tiene el dato concretamente por una razón. Migran mucho. Entonces, muchos ingenieros, por poner un ejemplo, llegaron a Salamanca en su momento, ingenieros químicos que venían de otros estados, y muchos regresan. Claro. De hecho, toda la inversión extranjera tiene una gran cantidad
de técnicos, dijéramoslo, flotantes. Algunos inclusive llegan a resolver un tema muy concreto, algunos a la instalación misma de la planta, a echarla a andar, otros a la operación ya rutinaria. En fin, no hay un dato concreto al respecto. Pero les va a ayudar mucho la CONIC finalmente a hacer una captación o hacer como una acreditación, acérquense, formen parte del colegio como tal, ¿cierto? Y no solo es la parte de formen parte, sino a diferencia de otro tipo de organismos de profesionistas, el CONIC, como colegio de profesionistas, se inscribe en la ley de profesiones. Esto viene por la propia ley en la materia y le da responsabilidades muy concretas a los colegios. En este caso, por poner un ejemplo, la capacitación, pero también la formación de peritos, que es un punto muy importante en esta materia. Lo mismo que en el colegio de contadores alguien tiene que estar acreditado para dictaminar los estados financieros de una empresa, también es responsabilidad del CONIC precisamente dar la capacitación y la formación y la evaluación de los ingenieros químicos y químicos que quieran convertirse en peritos, independientemente de toda una serie de programas de capacitación que vienen a complementar las fortalezas en la academia, en la investigación, en la empresa, etcétera, del estado de Guanajuato y de los estados que están alrededor. Sí, perdón, para más o menos focalizar el beneficio, esto va a llegar a más de 25 millones de personas en los 7 estados, los beneficios que se van a hacer desde el agua que tomamos, ¿no? Por decir, mejores tratamientos del agua, sustentabilidad en el agua. Entonces, el beneficio es enorme, el costo es mínimo. De hecho, estamos considerando que para los 100 proyectos de alto nivel de investigación, más los otros 1000 proyectos de investigación, $1 por persona al año beneficiada, eso sería. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, de una parte mínima con lo que se destina a investigación en este país, que aún está, siempre manejan el 1%, que es bajo para los países asiáticos, es bajo, pero esto sería mínimo o sea, el impacto del colegio va a ser enorme. Proyectos de investigación de alto nivel, pero no solo eso, van a impactar en el desarrollo y en los resultados efectivos en productos. Quiero aprovechar también que esto no hubiera sido posible si la voluntad del doctor Edmundo Arias Torres, que es el presidente del CONIC, más o menos tuvimos un año de gestión, ¿no? de estar dialogando, toda la gente que estuvo ese día, también porque vinieron desde de México como 15 personas y de otros estados, y todos ellos creen en el proyecto. Entonces esto creo que es fundamental y vale la pena agradecerles a todos los que estuvieron ese día y los que van a formar parte del colegio. Muy bien, pues nos queda ya unos breves minutos, apenas el espacio para brevemente agradecer tu participación, ingeniero Sergio, y cómo nos despedimos esta noche. Pues yo me despido invitando a todas las personas que nos ven a que se sumen, que la química es una materia y que es muy interesante, que nos sorprende y que necesitamos más profesionistas que vean los resultados a través de cosas tangibles y de cosas que pueden comprobarse. Y muchas gracias. Gracias, ingeniero Sergio Ponce López, director de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos en Guanajuato e ingeniero químico, orgullosamente, dice Orel. Ingeniero Norberto Roque Díaz de León, vicepresidente de CONIC Bajío, brevemente. Sí, finalmente CONIC tiene, además de sus tareas que por ley le corresponden, el objetivo de ser un agente de cambio en la materia de la química en la región. Y no solo incidir dentro de los propios profesionales de la química, sino también aportar a través de los cursos o seminarios que se lleguen a organizar en otras ramas del conocimiento de la empresa, de la investigación, que puedan beneficiarse con todos estos temas. La química cada día, como se decía, conforme se avanza en la investigación, se va descubriendo lo que nos falta de conocer.
pero afortunadamente también hay un crecimiento exponencial en los beneficios que esta da para la humanidad. Muchísimas gracias, ingeniero. Y manera muy breve para cerrar. Pues solamente cerraría con el lema que tenemos en el CONIC Bajío. Seguiremos trabajando por una química al servicio de la humanidad. Muy interesante. ¿Sabe que me gusta? Estarían seguramente muy pronto incidiendo en políticas públicas que desde los gobiernos de los 3 niveles estarán también aplicando y revisando. Es algo favorable. Felicidades por este gran logro. Ya existe un organismo también aquí en el Bajío que estará atendiendo estas temáticas que tienen que ver con el mundo de la química. No me queda más que agradecerles a todos ustedes sus comentarios a través del Facebook. Gracias por sintonizarnos también a través de esa vía. Y esperemos en las próximas ediciones de Platicando con seguir compartiendo aquello que nos interesa, nos gusta y que realmente impacta en nuestra vida. A nombre